Bueno, señales y sistemas, unidad 5, diagrama de Bode. En Pepco ya está disponible las notas para este tópico y unos apuntes. Como comenté en alguna clase anterior, la idea del diagrama de Bode es permitir obtener una representación gráfica sencilla, práctica, de la magnitud y la fase del sistema que analizamos, es decir, la respuesta en frecuencia. Hemos visto que a partir de los coeficientes de Fourier y la transformada de Fourier es posible realizar un análisis en el dominio de la frecuencia. Rápidamente, acá tenemos un sistema LTI caracterizado por su respuesta al impulso y la respuesta en frecuencia h de j omega, su entrada x de t y salida y de t. Sabemos que la respuesta en frecuencia, una forma es obtenerlo como la transformada de Fourier de la salida sobre la entrada. Esta cantidad, la respuesta en frecuencia, es una señal de valores complejos, por lo tanto una de las alternativas es analizar su módulo y su fase. Hemos hablado de gráfico de magnitud, del de fase, no hemos dicho cómo, pero se deben dar una idea de que si es una señal conocida, señal lineal, cuadrática, logarítmica, lo pueden hacer. Si es una señal más rebuscada, no queda otra que hacer un barrido sobre omega. La idea del diagrama de Bode es realizar una aproximación asintótica con líneas de la respuesta en frecuencia para tener una idea de cómo es el sistema. Además, lo que se va a realizar sobre el sistema analizado es una descomposición en subsistemas más sencillos. Después, al emplear diagrama de Bode, vamos a poder hacer una suma directamente de los análisis parciales realizados. La magnitud se va a emplear de esta forma para el diagrama de Bode, 20 por el logaritmo de, en este caso, la magnitud de I de J omega. A pesar de que el decibel es una unidad logarítmica, nosotros en vez de emplear el logaritmo directamente empleamos 20 porque 1 por el logaritmo es una cantidad pequeña. Podríamos emplear 10 como se suele hacer, pero el 2 se arrastra porque en la mayoría de los circuitos electrónicos se trabaja con señales de corriente o tensión y la idea es expresar magnitudes de potencia. Entonces, como la potencia a partir de la tensión es b cuadrado sobre r, o si tuviera la corriente es i cuadrado por r, ando dando vuelta a un cuadrado y eso hace aparecer este 2. Como comentaba recién, para el gráfico de magnitud vamos a emplear esta forma, 20 por el logaritmo del módulo de la transformada. Y bueno, y es importante recordar que la escala en frecuencias va a ser también logarítmica. Como les comentaba anteriormente, previo al análisis del bosquejo del sistema analizado, lo que se va a hacer es una descomposición en sistemas más sencillos. Por ejemplo, acá tenemos en el numerador y en el denominador ceros simples, n1 ceros simples, y ceros complejos conjugados, en el peor de los casos complejos conjugados, tenemos n2. Análogamente en el denominador, esta productoria de ceros simples y conjugados en el numerador y polos simples y conjugados en el denominador, cuando yo trabaje con el 20 logaritmo, esta productoria se va a convertir en una sumatoria. Por lo tanto, lo que me va a permitir es hacer análisis de componentes sencillos, como por ejemplo armarme mi bosquejo de magnitud y fase de este cero, de este polo, de este cero complejo conjugado, de estos polos complejos conjugados, y como después tengo que hacer la suma, al final fácilmente, entre comillas, voy a poder obtener la respuesta del sistema que estaba analizando. Esos componentes o elementos básicos van a ser una ganancia o una constante, un elemento integral o derivativo
un elemento lineal pensando en un polo simple o cero simple y un elemento cuadrático pensando en un polo o cero complejos conjugados. En el caso de una constante no hay mucho para decir. La magnitud me va a quedar 20 por el logaritmo del módulo de k y la fase me va a quedar 0 para todo omega siempre y cuando la constante sea positiva. Si la constante es negativa me va a quedar 180 para todo omega. Y acá la magnitud me va a quedar de este valor también para todo omega. Es decir que el gráfico de magnitud y fase van a ser dos líneas paralelas al eje de las x. En el caso de un elemento derivador o integrador, si tengo un elemento derivador, voy a tener que mi función de transferencia va a ser j omega. En ese caso la magnitud me va a quedar de 20 por el logaritmo de omega y la fase me va a quedar de 90. Eso fácilmente se observa acá, dado que h de j omega para un derivador va a ser siempre una cantidad imaginaria pura. Por eso el gráfico de fase me queda sencillo, una línea constante de 90 grados para todo omega. Para el gráfico de magnitud, si tuviera que graficar la magnitud respecto de omega, complica un poquito porque me queda una señal logarítmica. Sin embargo, si recordamos que vamos a graficar respecto de una escala logarítmica, es decir, respecto del logaritmo de omega, vemos claramente que esta señal respecto del logaritmo de omega va a ser una señal, va a ser una recta que tiene una pendiente de 20. Se dice que vamos a tener 20 de b por dk. Esa recta me va a quedar de pendiente positiva, ¿sí? Todo lo que hemos dicho se traslada para el caso integrador. En este caso, como para el integrador la respuesta de frecuencia es 1 sobre j omega, me va a aparecer un menos, ¿no? Ustedes ya saben, están bastante... se han trabajado mucho con propiedades del logaritmo, así que esto no va a ser un problema para ustedes. Y en el caso de la fase, menos 90 para todos. Este sería el caso de un derivador y un integrador de orden 1. Si mi integrador y derivador tiene un orden mayor que 1, el análisis es similar. Veamos rápidamente para el caso del derivador. Si es de orden n, la magnitud me va a quedar de esta forma, es decir que voy a tener 20n de b por dk. El caso de la fase me va a quedar de n por 9. Acá, no sé si se alcanza a ver, tengo el rango de una década. Voy de una unidad a 10, es decir, tengo una década. Vemos que en el gráfico azul, el ascenso en magnitud es de 20 dB, es decir, que tengo un derivador de orden 1. La señal en verde, tengo un crecimiento de 40, es decir, que tengo un derivador de orden 2. Y la señal en rojo sería un derivador de orden 3. Esto mismo se ve en la fase. Una fase de 90, 180 y 270. Lo mismo va a pasar análogamente con el caso de integrados. Bueno, en el caso de tener un elemento lineal como un cero simple, si lo trabajamos de esta forma, como 1 sobre j omega por tau, nos va a dar una idea de el retardo o la latencia del sistema. Y 1 sobre tau es una variable muy importante, un parámetro muy importante, y se va a conocer como la frecuencia de corte. ¿Cómo calculamos la magnitud? De la misma forma que lo venimos haciendo, nos va a quedar de esta forma. Acá sí está un poquito feo, ¿no? 20 logaritmo por esta raíz. Bueno, nada, es lo que hay. En el caso de la fase, también nos va a quedar la arcotangente de la parte imaginaria sobre la parte real, es decir, la arcotangente de omega por tau. También nos quedó un poco feito. Y acá, en este caso, sí es útil en el enfoque de diagrama de Bode, porque hasta ahora, para el caso de la constante o el integrador o derivador, no había mucho para hacer. Nos quedaban gráficos sencillos gracias a usar escala logarítmica. Acá se nos complica un poco. Y acá es donde la estrategia de diagrama de Bode
de asíntotas nos sirve un montón. Fíjense lo siguiente, si yo este término lo pienso, lo simplifico en dos casos, cuando es mucho mayor que 1 y mucho menor que 1, se me simplifica. Si esto es mucho mayor que 1, el 1 se desprecia y directamente me va a quedar, ¿qué cosa? Aproximadamente la magnitud va a ser 20 por el logaritmo de omega por tau, ¿sí? O sea que me va a quedar una recta respecto del logaritmo, una recta que se aprecia en este caso. Ahora vamos a ver por qué. En el otro caso, cuando este término es mucho menor que 1, el argumento de la raíz va a ser aproximadamente 1, por lo tanto el logaritmo va a ser aproximadamente 0, es lo que se ve acá. Lo que restaría ver es cuando hago la separación entre esas dos aproximaciones. Pues bien, la aproximación la puedo ver acá. Si yo reemplazo tau cuadrado por 1 sobre, bueno, con esta ecuación, lo reemplazo por 1 sobre omega c cuadrado, el corte, o la separación mejor dicho, entre el momento en el cual este término es mucho mayor que 1, lo puedo pensar como cuando mi frecuencia omega es mucho mayor que omega c. Por lo tanto, el omega c se va a conocer como la frecuencia de separación o frecuencia de corte. En el gráfico lo tenemos acá, la frecuencia de corte. Entonces, si mi frecuencia omega es mucho mayor que la frecuencia de corte, yo voy a poder aproximar con esta recta. ¿Sí? Disculpen, con esta recta. Si mi frecuencia omega es mucho menor que la frecuencia de corte, voy a poder aproximar con esta recta. Y en el caso de la frecuencia de corte, voy a estar aproximando ¿con qué valor? Con aproximadamente 0. El error que cometemos con esta aproximación por asíntotas, como pueden ver acá en el gráfico, está realizado con MATLAB. El gráfico azul es este, y cuando omega es igual a la frecuencia de corte omega c, el valor real es de aproximadamente 3 dB. Es decir, que el error que se comete es de 3 dB y es una cantidad aceptable. Bueno, 1 sobre tau, ¿cómo se interpreta? Se interpreta, por definición, es la frecuencia de corte, y en este gráfico vemos que de alguna forma nos permite hacer la construcción de las dos asíntotas, la de 0 dB para frecuencias mucho más chicas que omega c, y esta recta de 20 dB por década para frecuencias mucho mayores que omega c. ¿Qué es lo que se conoce como mucho mayor y mucho menor? Bueno, a partir de omega c se entiende que es mucho menor una década hacia abajo y mucho mayor una década hacia arriba. En definitiva, omega c representa la intersección de las dos asíntotas. Análogamente va a pasar para el caso de la fase. Podemos ver de que, perdón, acá me quedó el caso de un polo. Olvídense por un segundo que está este 1 y tendríamos que la respuesta en frecuencia es 1 sobre, perdón, que la respuesta en frecuencia es 1 más omega por tau. En ese caso, usando la misma aproximación, si pensamos que omega es mucho mayor que omega c, la cantidad va a ser puramente imaginaria, entonces la fase va a tender a 90 grados. Genial, que es lo que vemos acá. Y si omega es mucho menor que omega c, esta cantidad respecto del 1 va a ser despreciable, por lo tanto va a ser una cantidad real positiva, por lo tanto la fase va a ser 0, que es lo que vemos acá. Nuevamente, ¿cuándo es válida esta aproximación? Una década hacia abajo y una década hacia arriba respecto de la frecuencia de corte, en este caso omega c. ¿Qué hacemos entre medio? Aproximamos con una recta, ¿sí? Con esta recta va a tener, o va a ser de 45 grados por década. Análogamente vamos a hacer el análisis para un polo simple, ¿sí?
un polo simple de la forma 1 sobre 1 más j omega por tau. La magnitud va a quedar de esta forma, lo único que cambia es que ahora tengo un menos adelante, por lo tanto el gráfico acá voy a tener una asíntota y la otra asíntota que no me va a salir, ahí, y ambas asíntotas se van a cruzar en la frecuencia de corte omega c. Para el diagrama de fase voy a tener algo similar. Si analizamos este circuito RC, esto también creo que, perdón, esto disculpen, después lo corrijo en el apunte. Si analizamos la respuesta en frecuencia de este circuito RC, donde la entrada está en este punto y tomamos que la salida es los extremos del capacitor, la respuesta en frecuencia va a tener este tipo. Vamos a tener un polo, un polo simple, donde tau va a estar dado por R por C, ¿sí? Podemos ver que en este caso, este sistema podemos llamarlo un pasabajos, porque antes de la frecuencia de corte, la señal no es atenuada, se deja pasar, y a partir de la frecuencia de cortes, la señal es atenuada. Este es el típico caso de un circuito pasabajo. Si intercambiáramos la resistencia con el capacitor, es decir, acá ponemos la resistencia, acá el capacitor, y tomamos el voltaje a la salida de la resistencia, vamos a tener lo que se conoce como un pasalto. Vamos a ver si puedo mostrarles esto un segundito en mapa. Bueno, acá lo que hice es definir dos variables, una para la resistencia, otra para el capacitor. Para no hacerme problemas, supuse que tau iba a ser de 1, con lo cual elegí una resistencia de 1 mega y un capacitor de 1 microfarad. Recuerden que la respuesta en frecuencia, en este caso, es de 1 sobre 1 más omega j omega tau. Entonces, en este caso, el numerador es 1, eso en MATLAB, a ver si puedo cambiar así. Eso en MATLAB lo defino de esta forma. Perdón, antes que nada, a ver si se alcanza. Bueno, no voy a hacerme mucho rollo. Acá lo que estoy usando es, primeramente voy a construir el bloque de función de transferencia. Eso lo hago con la función TF. Después pueden hacer un help de esta función TF. La función de transferencia me va a pedir que ingrese dos argumentos: el numerador de la función y el denominador. El numerador, como veíamos recién, es 1, entonces acá coloco la constante 1. Perdón, me olvidé decirles que se coloca el numerador y el denominador, pero se colocan solamente los coeficientes del polinomio en orden decreciente, es decir, ordeno mi polinomio en orden decreciente y se ingresan solamente los coeficientes. Para el numerador ingreso la constante 1. En el denominador, si lo ordeno de forma creciente, este sería el primer término, j omega es la variable, con lo cual el coeficiente sería tau, y el segundo término sería 1. Entonces ingreso tau, r por c, y el segundo elemento, el término independiente, va a ser 1. Fíjense que ingresé un vector para el numerador y otro vector de coeficientes para el numerador. De esa forma, con la función TF, instancio el objeto función de transferencia. Finalmente, lo que hago es usar la función de Bode de este objeto instanciado y bueno, me va a realizar el gráfico de la respuesta en frecuencia. Antes de ver el gráfico, veamos lo que tengo en mi workspace. Obviamente mi resistencia de 1 mega, mi capacitor de 1 micro y el objeto que les comentaba, el objeto función de transferencia, ¿sí? Si se meten no van a ver más que propiedades del objeto y el numerador, que debería ser 1, y el denominador, que debería ser tau, que vale 1, y el término independiente 1.
Acá, como cuando creo el objeto TF no lo comento, puedo ver por la pantalla la función de transferencia que estoy analizando y me aclara que es una función de transferencia de tiempo continuo. Sin más preludios, vamos a ver el gráfico. Como era de esperarse, es un gráfico de un filtro pasabajos. Podemos ver acá la respuesta de fase. Si recuerdan, la frecuencia de corte es de acá, de 1 radián sobre segundo. Entonces acá debería tener el punto de los 3 dB. Fíjense que si yo aproximo con asíntotas, tendría una asíntota acá, la otra acá, y el error que cometo es 3 dB. Acá, en el caso de la frecuencia, para este punto, para la frecuencia de corte, la fase es de menos 45, acá tengo una asíntota de 0 y la otra de 90. ¿Sí? ¿Cuál es el error que se comete usando la aproximación para fase de rectas? Bueno, vamos a ver que es de 5 grados y moneda. ¿Sí? Perdón. A ver, no, que cliqué. A ver. Es de 5 grados y medio, ¿sí? Acá una década hacia abajo y una década hacia arriba también. 5.5 aproximadamente es el error que se comete. ¿Qué más para decirles? A ver, bueno, acá lo llené de etiquetas. Lo hago de nuevo. Olvidé mencionar que en el gráfico de magnitud podemos ver esta pendiente de 20 dB por década. Acá tengo 10 a la 1, 10 a la 0, perdón, 10 a la 1. Y entre este punto y este, perdón, disculpe. Acá tengo 10 a la 0, 10 a la 1 y 10 a la 2. Una década y la segunda década. Fíjense que por década, efectivamente, el decaimiento es de 20 dB por década. Tranquilamente sería este el caso de un circuito pasabajos, es decir, uno de esta forma. Para las frecuencias altas se las no pasan, se las puedo usando un modelo muy rudimentario de impedancias para el capacitor. Si suponemos que su impedancia es 1 sobre J omega, para valores de omega grandes esto se tiende a ser un cortocircuito y por eso se entiende que las frecuencias altas no van a pasar. Cuando omega es pequeño, para frecuencias bajas esta impedancia es grande, por lo tanto las frecuencias bajas pasan. Ese es un análisis muy simplista pero efectivo. En el caso que intercaláramos la resistencia con el capacitor, tendríamos un pasa altos. Vamos a ver ahora rápidamente eso en MATLAB. En ese caso lo que habría que hacer, después hagan las cuentitas, es agregar un 0 en el origen de valor R por C octavo, ¿sí? Con lo cual, para que me quede un 0 en el origen, en el espacio del numerador pongo R por C y 0, porque el coeficiente independiente es nulo. Si no pongo este 0 me lo va a tomar como una constante RC y estaríamos en la misma. Actualizo el gráfico y efectivamente ahora tenemos un pasa alto. La frecuencia de corte no cambia, sigue siendo 10 a la 0 y podemos ver que a partir de esa frecuencia las mismas se las deja pasar con la amplitud que tenían de 0 dB y por debajo de esa frecuencia sí hay una atenuación de 20 dB por década. Y este sería el caso de un pasa alto. Es importante que veamos que al poder aproximar este diagrama de magnitud con dos rectas, ustedes, si tuvieran que elegir algunas frecuencias donde analizar magnitud y fase para hacer este gráfico, se podrán dar cuenta de que no es necesario hacer un barrido completo, ¿sí?
haciendo un barrido de 2 o 3 puntos por estas zonas de baja frecuencia, es decir, donde consideramos que omega es mucho menor que omega C, otros 2 o 3 puntos sobre esta zona que consideramos que es de frecuencias altas, es decir, donde omega es mucho mayor que omega C, y algunos, tal vez puntitos más, 3 o 4 alrededor del codo, que nos permitan graficar bien esta curva, con eso alcanza el sobre. Siendo muy exagerado, con 10 puntos pueden lograr una buena aproximación si tuvieran que hacerlo a mano, ¿no? Es decir, si una vez que instanciaron las asíntotas, si quieren mejorar un poco la aproximación, con que tiren 10 puntos y elijan bien para qué valores de frecuencia van a buscar magnitud y fase, con eso alcanzaría. Finalmente les comento que también hay una app en MATLAB o una interfaz gráfica que la pueden llamar con esta instrucción Control System Designer, el seteo de bode. Y bueno, como acá ya tengo creado el objeto función de transferencia PS, directamente lo llamo, me va a llamar a esta interfaz gráfica. Esta aplicación va a ser más útil en MATLAB, en sistema de control, pero en el contexto de diagrama de bode, si solamente utilizo esta herramienta, me permite jugar un poco. Obviamente me va a mostrar el diagrama de bode, pero también me permite jugar agregando ceros y polos, ¿sí? Acá podría agregar un cero, borrarlo, agregué un polo recién, ¿no? Agregar un cero, borrarlo, ¿sí? Pueden jugar un poco más con esta herramienta. Continuamos. El último elemento es el cuadrático, es decir, cuando tengo un polo o cero complejo conjugado. En este caso, si el sistema no puede descomponerse como ceros y polos simple, es porque lo puedo escribir de esta forma, ¿sí? Es un poco rebuscada, pero para el análisis está interesante. Obviamente, si esto está elevado a la 1, van a ser ceros complejos conjugados. Si está elevado a la menos 1, van a ser polos complejos conjugados. Veamos el caso del 0. Acá hay dos parámetros característicos, uno que es el omega n, y se conoce como la frecuencia de resonancia, y otro que es el epsilon, que es el que se conoce como coeficiente de amortiguación. Si procedemos como veníamos analizando hace rato, bueno, esta sería la expresión para la magnitud y para la fase. Veamos qué sucede para el caso de ceros complejos conjugados. Análogamente es lo que va a pasar cuando tengamos polos complejos conjugados. Bueno, me estaba olvidando decir que el coeficiente de amortiguación es importante en el sentido de que si el coeficiente de amortiguación, si epsilon es mayor o igual que 1, estos ceros complejos conjugados van a ser reales. Y si epsilon vale 0, sería el caso de un cero doble. Por lo tanto, la situación de interés es cuando omega está entre 0 y 1, ¿sí? Fíjense que en este caso, a medida que el epsilon tiende a 1, el efecto de este sobrepico disminuye, ¿sí? Si tuviera que hacer una aproximación por asíntotas, la idea va a ser la misma, ¿sí? Encontrar el omega n, que va a ser mi frecuencia de resonancia, y ahí voy a tener que aproximar por debajo de esa frecuencia de resonancia, con esta asíntota de 0 dB, y por encima de la frecuencia de resonancia con esta asíntota, que si observamos acá,
Sí, nos quedó un poquito más difícil ver, pero que si observamos acá, si acá inicia una década en esta frecuencia, la siguiente década la tenemos acá. Y deberíamos ver en la pendiente un comportamiento de un cero doble. Entonces si acá tenemos 0 de B, acá deberíamos tener 40. ¿Sí? Lo que nos va a permitir el conocimiento del coeficiente de amortiguación es tener una aproximación, una mejor aproximación de lo que pasa acá en el código. ¿Sí? Bueno, con esto terminaríamos lo que sería diagrama de Bode. Y creo que no me queda nada más.